Así se ve el colonialismo en el siglo XXI, no con portaaviones ni con dictadores bananeros, sino que llega al poder de otras formas, utilizando los mecanismos que prevén las democracias y una vez que están allí, obviamente, deshaciendo esas mismas leyes y acudiendo al engaño y a la violencia también para sostener ese nuevo orden. Y digo lo de la violencia, además de lo del engaño, porque Milei sigue incitando a la violencia contra periodistas. Ayer compartió en su Instagram la imagen de una lápida directamente, diría un colega, el fin de la metáfora, ¿no es cierto? Con los medios de comunicación tradicionales. Milei publicó esto cuando Navarro está en la casa porque todavía no puede trabajar. Él debería estar acá y no puede. Vino ayer porque quería dar la cara, explicar lo que había pasado, y volvió y se dio cuenta de que tenían razón los médicos que le habían dicho, che, tenés que hacer unos días más de reposo, porque está dolorido, porque realmente el ataque que recibió lo ha dejado en una condición complicada y que lleva tiempo recuperarse, más allá de que ahora, por suerte, está fuera de peligro. Pero no sé si se entiende la gravedad de esto. Una de las voces más potentes en contra del régimen de Milei no puede hacer su trabajo porque le pegaron y lo mandaron al hospital. Y mientras está pasando eso, el presidente sube imágenes de lápidas a sus redes sociales. No es normal eso. No puede ser normal eso. Y no podemos naturalizar eso de la misma manera que no podemos naturalizar un gobierno que hace todo permanentemente de espaldas al pueblo que debe representar. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buen día. Bienvenidos. Buen día. Hay muchas puntas para empezar a hablar realmente, pero... No, pensaba cuando hablabas de la embajadora, qué buena embajadora, ni siquiera es embajadora, es encargada de negocios. Claro. Es muy gráfico el título igual, ¿no? Sí, bueno. No la caretean ni un poco. Siempre en todas las embajadas es el número 2, ¿no? El encargado de Claro. negocios. Pero en este caso es como más gráfico Hoy va a todavía. estar en la reunión con el Comando Sur y con Sí, Milei claro. en Casa Rosada. Después haremos los chistes o no sé si estaremos autorizados cuando venga el embajador en serio. Por el nombre, decís. Por el nombre, sí. El nombre se llama Lamelas. Creo que ahí entramos en modo quinto grado, pero capaz que lo eligieron un poquito por el nombre, pues imagínate. ¿Vos decís que le hacen bullying? Sí, Lamelas recibe a los jueces en la embajada, ponele. Un título que sugiero para el próximo 4 de julio. Alguien Va a utilizó ser el término lamebotas en algún momento. Sí. Claro. Para hablar de las relaciones de Argentina Suelen ser con temáticas Estados de la Unidos. fiesta del 4 de julio. A veces sí, una vez hicieron una que tenías que ir vestido de tejano de country. porque el anterior embajador era oriundo de Texas. Porque para hacer la temática con el apellido hay... No, bueno. Perdón, Bueno. te rompí todo el pase, Danito. Pero Se puede decir que es un dato. Hablemos de lo importante, renunció Gago. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mela. Porque claramente no estaba a la altura de un rol como es la dirección técnica de Boca Juniors. Porque perdió contra River. Mirá la importancia de Boca, que es el medular de la noticia. No que River le gana a Boca. Digo, si vamos a entrar en el duelo de chicanas. Yo hice una pregunta nada más y no está pienso muy bien, ahondar en este tema. Estamos muy hablando de bien. otra cosa, Está pero muy hice una bien. pregunta. Ponga a hablar hable del Cibeira, que tiene un Cibeira club que está ordenado, transparente. Sí, totalmente. ¿Qué tiene el presidente nuevo? San Lorenzo, increíble. No, volviendo al tema serio, es increíble este nivel de intercambio con Estados Unidos. En otros tiempos eran, no sé, Brasil, ¿no? El embajador de Brasil era el que venía, el presidente era el que iba al país, venía el presidente de Brasil acá. Hoy ese intercambio no existe y hay una fluidez con Estados Unidos que es increíble, ¿no? Nunca, ni con el gobierno de Carlos Menem hubo este tipo de relación con Estados Unidos. No, las relaciones de Carlos de Menem parecían un acto de soberanía al lado de esto. Claro, es tremendo. Era el gaucho Rivero Menem al lado de estos muchachos. Es increíble cómo eso está naturalizado. Bueno, ya tuvieron el primer vuelto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero es increíble que se dé esa fluidez en este gobierno, ¿no? Que siguen llegando funcionarios y Milei sigue viajando a Estados Unidos todo el tiempo. Así es, casi un viaje por mes. Creo que Diego tenía preparado un informe sobre la visita, ¿no? Si no me equivoco. Pero solo
como asterisco porque algo ya habíamos referido ayer y a partir de lo que comentamos ayer me llegó un detalle de algo que está asociado, que es cómo se está desplegando a las Fuerzas Armadas con nuevas instrucciones que le permiten violentar la Ley de Seguridad Interior, que es poder operar en territorio nacional en materia de seguridad. Y está íntimamente ligada a financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. A financiamiento, ya no solamente a acuerdos, Es que sino que parte de los operativos de despliegue en la frontera están financiados por Estados Unidos. Es que Eso lo comentábamos hace un rato un con, plus. con Ari. Transforman a las Fuerzas Armadas Argentinas en una policía y la mandan literalmente a la otra punta del país. Digamos, lo pero más insisto, lejos posible del lugar donde evidentemente está el núcleo de interés de Yo Estados no Unidos. quiero avanzar sobre y lo eso porque estratégico. entiendo que Gise también tenía un informe sobre específicamente la ley de empeñamiento y el mecanismo que se está utilizando para empoderar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Solo marcar el detalle que la embajada hace ya muchos años, esto sí arrancó con Menem y siguió con todos los gobiernos, pero se está potenciando ahora, ya directamente financia lo que es área de su interés, que es el cuidado a través de recursos de seguridad, fuerzas de seguridad, ahora Fuerzas Armadas, los recursos que consideran propios, que son los recursos naturales de la Argentina, y no solamente en la frontera norte, también en No, en todos Cuyo, lados. también en la Patagonia. Bueno, nada, supongo que en algún momento tendremos más explicaciones de por qué el Estado argentino, y ahí involucro a todos los poderes del Estado, permite semejante nivel de injerencia de otro país, Así es. de un tercero. ¿Quién es este nuevo jefe del Comando Sur, Diego? Y qué implica esta nueva visita que, como decimos, no es novedosa, está entroncada en un proceso que es robusto y además es transparente, se hace a la luz del día? Sí, vos lo mencionabas, el almirante Alvin Halsey es alguien que acaba de asumir en el cargo. Yo creo que es la primera visita que hace a la región. Sabemos, la generala Laura Richardson vino varias veces durante el gobierno de Milei, durante el gobierno del Frente de Todos, pero en este caso me parece que hay que leerlo un poco en la línea con el mensaje de Trump, el mensaje de Scott Bessent la semana pasada, diciendo que Estados Unidos no descarta incluso financiar con la suya a la Argentina, algo que Estados Unidos no hace desde hace 30 años, que no le da un préstamo Estados Unidos a un país. La última vez fue a México después del efecto tequila, en 1995 fue Clinton, y ahora Trump está analizando bajo el Fondo de Estabilización Cambiaria, o está diciendo, si hay un problema en Argentina, vamos a estar ahí, y ahora viene esta visita. La información dice, bueno, que en este momento, en estas horas, se reúne con Luis Petri primero, Alvin Halsey, después tiene un encuentro con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Xavier Isaac, y al mediodía va a ir a la reunión en Casa Rosada con Milei, donde va a estar, como ustedes la mencionaban recién, Abigail Dressel, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Además, se habla de que esta noche puede haber una cena en la Embajada de Estados Unidos donde iría Milei, y mañana viajan a Ushuaia, como también lo mencionaste vos. No va a estar en ese encuentro el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Se Melella. había negado a recibir a Richardson en su momento. Bueno, es un dato muy importante, Sí, claro. ¿no? Que el gobernador de Tierra del Fuego no quiera estar presente. Y después hay algo muy interesante. Ahora vamos a hacer un informe para enmarcar esta visita del jefe del Comando Sur, pero, como digo, es un recién llegado. El 13 de febrero se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y habló de Argentina. Hay un documento que lo tengo en mis manos del Comando Sur, del 13 de febrero, donde Halsey habla de Argentina. Por un lado, lo que decía Adrián, en ese documento, él reiteró la intención de asistir a sus aliados latinoamericanos a través de programas como el financiamiento militar extranjero, las ventas militares al extranjero y los artículos de defensa en exceso. Y el documento habla de Argentina por lo menos 4 o 5 veces, es un documento de 38 páginas. La primera vez que habla de Argentina dice, bueno, que China tiene mucha presencia en la región, dice que el 50% del litio del planeta está entre Argentina primero, lo menciona, Bolivia y Chile, y dice que China viene invirtiendo mucho, que invirtió 73.000 millones de dólares en Latinoamérica y en el Caribe en los últimos tiempos, en los últimos 18 años. Bueno, después vuelve a hablar de Argentina, las reservas, ¿no? Las reservas de litio en especial es lo que
le interesan a Halsey, al Comando Sur. Viene directamente de Miami. En Miami está la sede del Comando Sur. De ahí a Buenos Aires, supongo después regresará a Miami. Y escuchá lo que decía Georgieva la semana pasada, porque me parece que no se puede desligar esta visita. Creo que estaba bien como lo enmarcabas, Nico, y también Ari desde el comienzo. De lo que dijo Georgieva hace apenas unas horas en Washington, un poco para congraciarse con Scott Bessent, yo creo, y con Donald Trump. El tape 1. Bueno, Domésticamente el riesgo es que el país tendrá elecciones en octubre, como saben, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio, es lo que decía Georgieva. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Una de las declaraciones del año, sin ninguna duda, la venimos escuchando desde el viernes pasado, a repetición justamente por algo, por la importancia y lo reveladora que es. Sí, y quiero citar a un exfuncionario del peronismo que conoce mucho al fondo, que interactuó con funcionarios del fondo en distintos momentos, para interpretar lo de Georgieva. ¿Qué dice este exfuncionario? Es medio complicado quizá, pero dice: el fondo es un objeto que se autopercibe sujeto. En realidad es un instrumento, no es sujeto de nada, es un instrumento de los países centrales, especialmente de Estados Unidos. Bueno, ahí lo tenés a Scott Bessent, el tape 2. En realidad Georgieva está hablando para congraciarse con Trump y con Scott Bessent, que unas horas antes, también en Washington, también en la Asamblea de Primavera del Fondo, había hablado de Argentina, diciendo que somos el mejor alumno de Estados Unidos. Escuchalo a Bessent, el secretario del Tesoro, tape 2. IMF lending is at the very core of its contribution to the global economy. Habla de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que son una contribución, dice, a la economía global. El FMI interviene, los países implementan reformas económicas, dice Scott Bessent, para resolver sus problemas de balanza de pagos, la falta de dólares, crecimiento económico. Bueno, las reformas emprendidas son las contribuciones más importantes del FMI a una economía global fuerte, sostenible y equilibrada. Argentina es un ejemplo apropiado. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos por los esfuerzos del FMI para ayudar al país a restablecer financieramente. Argentina merece el apoyo del FMI porque está progresando de verdad hacia el cumplimiento de los puntos de reforma financiera, pero no todos los países lo merecen, al apoyo del FMI. El FMI debe hacer que rindan cuentas para implementar reformas económicas. A veces necesita decir que no, el FMI. O sea, Bessent hablando como el jefe del FMI, en realidad, Georgieva como una delegada de Bessent y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y explicando por qué hubo este salvataje, este blindaje, que además viene con un primer desembolso descomunal. Bueno, esto lo sabe muy bien Fernando Alonso. Digo, 12.000 millones de dólares en el primer desembolso de un préstamo de 20.000. No hay antecedentes en la historia. No es tanta plata como la que le dieron a Macri, pero se la dan después de habérsela dado a Macri, y de algo que parecía irrisorio, acá hablábamos en algún momento, le puede dar 6.000, que es lo que se le debe al fondo, duplicó, y ahora en junio vienen 2.000 más. Bueno, Bessent explicando la incidencia de Argentina. Argentina es el mejor alumno hoy para Trump, y esto también explica la visita del Comando Sur. Y déjame agregarte algo ahí, porque ayer lo charlamos con Alfredo Zayat, que se supo el fin de semana a través de filtraciones periodísticas que la mitad del directorio se había opuesto al nuevo programa con el fondo. Y la nota de Bloomberg, que sale cubriendo con fuentes off the record cómo fue esta negociación, escrita por Eric Martin, que es el tipo que tiene más y mejores fuentes en el Fondo Monetario Internacional. Esto me lo confirmó a mí, gente de allá, gente de acá, me dice, lo que escribe Eric Martin, confía porque no lo están operando, es un tipo que realmente es muy respetado. Y lo que dice precisamente esta nota, que ayer mencionamos por arriba, pero tiene algunos detalles que me parece son muy valiosos para destacar, es que hubo algunas de estas fuentes off the record, presumiblemente directores del Fondo Monetario Internacional que representan otros países, que dijeron directamente: Bessent nos dio un discurso diciendo que el Fondo Monetario a veces tiene que poder decir que no, y nosotros sentimos que con la Argentina no tuvimos esa opción. Esa es una frase textual que está en la nota de Bloomberg, donde además dice que alrededor de la mitad de los 25 miembros del directorio expresó preocupaciones
sobre el préstamo de 20.000 millones, pero que cuando la Junta se reunió el 11 de abril en Washington, el acuerdo ya estaba cerrado. Dice que el hecho de que el gobierno de Milei anunciara el acuerdo antes de que el Fondo Monetario lo hiciera es una de las muchas señales de que Argentina recibió un trato especial. ¿Se acuerdan que acá lo anunció Caputo a la tarde y recién a la noche salió el documento del fondo confirmando? Que hubo miembros del board que interpretaron que el acuerdo no llegó por consenso, sino por una imposición, y le ponen nombres imposición, que es Cristalina Georgieva. No creían que tenían la opción para rechazarlo, que algunos plantearon la idea de abstenerse, pero, y esto lo voy a leer entre comillas, en última instancia los países consideraron que el costo de ir en contra de Georgieva y de Estados Unidos sería demasiado alto. Georgieva y Estados Unidos como un mismo actor, lo que vos decías recién. Sí. Georgieva actuando casi como un proxy de Estados Unidos, y esto tiene un contexto. En febrero, Donald Trump firmó la orden de que se hagan evaluaciones sobre la participación de Estados Unidos en todos los organismos internacionales, desde la ONU hasta todos. Y el FMI está en esa lista, y Georgieva está tratando de hacer buena letra, porque sabe también que dentro del gabinete de Trump, por ejemplo, en el proyecto 2025, que es uno de los planes de gobierno que le armaron a Trump, irse del FMI es una de las medidas que está propuesta, con lo cual Georgieva siente que con varios años de mandato por delante, tiene que hacer buena letra con Estados Unidos para evitar que Estados Unidos le meta una pata en el orto al organismo. Un tema un datito. sí. Esos directores que se enfrentaban, que tenían algunas expresiones de duda sobre el acuerdo con el fondo, alguna razón tenían. Sí, claro. Lleva menos de un mes el acuerdo y ya Argentina apunta a un incumplimiento de dos de las metas más críticas que tienen que ver con la percepción que hace el mercado de la posibilidad de éxito de un plan económico, que es la acumulación de reserva y la emisión de pesos del Banco Central. Algo que estaba taxativamente prohibido en el acuerdo, que es la emisión, se va a dar. Algo que era la base del acuerdo, la acumulación de reserva, no se va a dar. Pero eso después, Ari, si querés, lo profundizamos. No, quería sumar algo que es, por todo lo que ustedes están diciendo, a ver, que Milei, es ya evidente que Milei tiene un trato privilegiado por parte de Estados Unidos. Digo, eso que decíamos, y que incluso... Yo diría al revés, que Estados Unidos tiene un trato privilegiado por parte de Bueno, Milei, por eso y iba. entonces hay un interés del otro lado de mantener el canal abierto. A eso iba, pero digo, siguiendo la chicana de Milei, ustedes se reían de mis viajes, de que voy, de que me junto, que les digo que son unos genios. Bueno, evidentemente tiene algún resultado. Sí. Que es que evidentemente tuvo un trato privilegiado y acelerado con el FMI, que llegó más plata que antes, que al único país del mundo al que fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos es a la Argentina, que al único país del mundo en 30 años que un secretario del Tesoro de Argentina dice le voy a prestar plata si todo le falla, es a la Argentina, y efectivamente eso sucede. Sí. Lo Pero que no les es iba a por sus preguntar, bueno, por méritos eso, personales. la pregunta que me parece importante aclarar, porque ya seguir diciendo que Milei no lo tiene es raro, ¿lo tiene por qué? Porque le está dando ¿A cambio todo. de qué? Para mí la respuesta es porque le está dando todo. Pero Bueno, digo, ahí está, esa es la clave, ¿no? Argentina primero es un país importante, contra lo que piensan muchos argentinos, Claro. de que no es Incluyendo al importante. Por supuesto, tiene una ubicación estratégica en el Atlántico Sur. Ahí está la clave, me parece, de la visita del jefe del Comando Sur. De hecho, va a Ushuaia otra vez. ¿Por qué va a Ushuaia otra Exactamente. vez? Bueno, ahí hay una base naval integrada en Ushuaia, donde Estados Unidos tiene interés, y ya Laura Richardson lo había dicho en su momento, les preocupa la presencia china. Entonces vuelven a hacer presencia en Ushuaia diciendo, esta es la zona del mundo que nos interesa, Porque es un paso bioceánico. Exactamente. Y China está invirtiendo en puertos, hizo uno en Perú, que entiendo es el más grande Sí, actualmente, sí. y está invirtiendo en uno en Brasil que va a ser más grande que el de Perú. O sea, sí. tiene la salida a los dos océanos. No, a y su vez tenía Estados comprometido, Unidos tenía le está comprometido un cerrando, puerto en Ushuaia, ¿eh? Tenía comprometido que... China también. Sí, sí, claro. claro. Ah, bueno, por eso. O sea, China está jugando fuerte. Puertos comerciales igual, no se imaginen base. No, son puertos comerciales. La va a Sí, ganar por de ahí. una infraestructura, un nivel de infraestructura que América Latina, hasta la inversión china, no podía abordar por su no tenía, propio pero- Que recurso. intentan digo, reemplazar la utilidad del canal de Panamá, que pasó de nuevo bajo control de Estados Unidos, desplazando a las empresas chinas que lo estaban administrando, ¿no? Fue el Es que primer Estados Unidos mensaje de quiere Trump. tener el control de todo el bloque continental, de todo el hemisferio. De eso se Fue el trata. primer mensaje de Trump. Fue el primer Bueno, mensaje. ahí lo de Georgieva, una línea sobre lo que decías, Nico, en realidad cayó pésimo,
¿Por qué está dejando afuera a los países de Europa que se opusieron? Los está dejando como idiotas, porque hubo toda una discusión dentro del Fondo Monetario Internacional. Georgieva después sale. Una Georgieva que en su momento los republicanos se quisieron cargar cuando gobernaba Biden y acá gobernaba el Frente de Todos, y que ahora quiere congraciarse con los republicanos. Entonces, cuando ella sale y dice lo mismo que ves en prácticamente calcado, bueno, es una jugada de más. Y después viene lo de Bloomberg, o viene al mismo tiempo los países que no se sienten representados por Georgieva diciendo, che, con Argentina... Ojo con el prendedor, porque exactamente, no somos... están yendo demasiado lejos. Pero mira, esto que vamos a pasar ahora, esto trabajo de Juan Pablo Costa de la producción, esto no se vio en la televisión. Es Georgieva hablando la semana pasada, pero no solo diciendo voten por Milei, sino hablando de por qué. Lo que preguntaba Ari, ¿por qué Caramba. Argentina es importante? One risk for Argentina would be Un riesgo para if it Argentina is sería estar alone sola en esta in this estabilización macroeconómica. stabilization. Now the country is not Pero ahora alone. Argentina no We're está there, sola the porque World Bank nosotros is estamos there, ahí, the también el Inter-American Banco Development Mundial, el Bank Banco is there. Interamericano de Desarrollo. And there is a very important Y hay una oportunidad for muy importante Argentina para Argentina in a world en un mundo que hungry está hambriento por lo que for Argentina what produce. produces, both in agriculture Tanto en and agricultura como en minerals, minería, mining, en gas, en litio. lithium. Bueno, ahí está la explicación de todo. Está clarísimo. Ahí está la explicación de por qué Estados Unidos está mirando tanto a la Argentina, de por qué viene Scott Bessent, de por qué ahora viene el jefe del Comando Sur, de por qué Estados Unidos analiza poner de la suya a Trump por primera vez en muchos años. Y mirá lo que decía el Papa Francisco, alguien que en su momento tuvo una relación también con Georgieva. El Papa Francisco, en una de las últimas declaraciones que hizo en ese encuentro con movimientos populares en el Vaticano, el día que habló del gas pimienta, habló de una palabra que vos mencionaste y venimos mencionando en el destape, colonialismo. Y mirá lo que dijo el Papa Francisco en un link, casi en una respuesta anticipada a lo que dijo Georgieva la semana pasada. Escuchalo, Francisco. El colonialismo material y el colonialismo ideológico, cultural, van siempre juntos, devorando la riqueza material e inmaterial de los pueblos. Yo pienso en algunas experiencias de mi país donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Casi que premonitorio Tremendo. lo de Francisco, ¿no? 6-7 meses antes, en un encuentro con movimientos populares, el día que habló del gas pimienta, gastan en gas pimienta, en reprimir a los jubilados, lo que no gastan en darle un aumento a los viejos. Y en ese momento habla del litio, que es lo mismo que Georgieva dijo la semana pasada. En un discurso de 45 minutos, acá vimos hasta el cansancio los segundos donde dice voten por Milei, básicamente. ¿Pero por qué? Esto es inmediatamente antes, es parte de la misma respuesta, con lo cual está atada una cosa con la otra. Exactamente. No es aparece un link que haces vos porque se te ocurre. No, aparece antes, explica y después dice voten a Milei. Así es. Y Francisco, bueno, que estaba convencido, según dice la gente de la iglesia, que de la línea Francisco que lo visitó hasta el último momento, estaba convencido de que todo este salvataje para Milei era para pagarle a los fondos de Wall Street. No era para que Argentina salga adelante, no era para que empiece un ciclo de crecimiento, sino que el fondo que está respondiendo al secretario de Tesoro, que viene de Wall Street, le presta a la Argentina para que Argentina le pague a Wall Street. Pero además, sumemos elementos a esto del interés de Estados Unidos. Trump apenas asumió, eliminó unas restricciones que tienen las empresas de Estados Unidos para pagar coimas en el extranjero. Sí. Y le dijo, paguen coimas tranquilas porque si no, no se quedan con los negocios. ¿Qué negocios? Y lo puso por escrito. Puso minerales críticos, puertos de aguas profundas e infraestructura. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Litio, puertos de aguas profundas e infraestructura. Después que pidió, además, que nos puedan ingresar al carry trade también los extranjeros. Cosa que automáticamente hizo el gobierno. Y ayer mismo el gobierno ya anunció el BOPREAL, que siempre menciona Adrián, que es la forma en la cual le van a dar para que se lleven la guita, que es más deuda en dólares. O sea, es todo un esquema de negocios armado, que se ve que la ministra del Interior, Abigail Dressel, ¿era ministra del Interior o era encargada de negocios? La ministra del Interior que tenemos se está encargando de alinear sumado a todo lo que mostraste recién. Dos elementos quisiera aportar. No con ánimo de corregir, Diego, pero no sé si es tan premonitorio lo del Papa. Me parece que lo que hace el Papa, lo que hizo en aquel momento hace 7 meses, fue hablar de lo que no se habla. Es decir, ponerlo en valor.
Porque la verdad es que el imperialismo minero de Estados Unidos se llevó puesto al gobierno de Evo, por ejemplo. O sea, no es algo que está ocurriendo ahora. Recordemos en ese momento el tuit de Elon Musk diciendo vamos a darle todos los golpes que hagan falta. Por eso, no es algo de este periodo de gobierno ni de esta época. Es algo que viene de lejos, o por lo menos de hace 20 años, desde que se descubrió yacimiento de litio y se estableció el triángulo del litio en Argentina, Bolivia y Chile. Añado un detalle. Estados Unidos aporta a Thelma Luzani, a quien le mandamos un fuerte abrazo, compañera del Destape. Estados Unidos está militarizando Ecuador. Es la tercera fase de un proceso de intervención directa en un país de América Latina que para Estados Unidos es relevante porque es un país que tiene como moneda de uso corriente el dólar. Y eso es un problema adicional que representa Ecuador, más allá de las cuestiones geoestratégicas, de su ubicación geográfica y demás. La militarización de Ecuador se hace a través de dos organismos que son los paraestatales, que funcionan en América Latina como organismos paraestatales, por donde se cursa el financiamiento de operaciones militares, revestidos de inversiones humanitarias o aportes humanitarios. Uno de ellos es la USAID, que lleva medio siglo operativa, y es la gran herramienta injerencista de Estados Unidos en la región. Que la está cerrando bueno, Trump, sí. Hay muchos medios preocupados por eso. Claro, a eso iba. Y muchas ONGs. Trump ordena el cierre de la USAID, pero le da un plazo de liquidación que es el que está generando una transferencia operativa a otra organización, que es el Comando Sur. Justamente esto es lo que quería contar. La USAID fue la herramienta, por ejemplo, cuando Evo llega al gobierno de Bolivia, hace dos cosas. Echa al embajador de Estados Unidos y echa al representante de la USAID, que tenía la misma capacidad de intervención en la vida pública. En Argentina no estábamos acostumbrados a eso. Todo eso lo veíamos como cosas que le pasaban a los países de la región, pero que no pasaban acá. El embajador de Estados Unidos en Argentina, cuando pretendía tener algún interés de intervención pública en público, porque intervienen, Acá ponían plata igual. ¿Cómo? Acá ponían plata igual. Pero no era, la más por figura abajo. no tenía la potencia individual que sí tienen los embajadores en los países de la región. Es verdad, sí. Recuerdo el caso de Terence Todman como un caso llamativo en ese sentido, porque activó la primera gran operación contra el gobierno de Menem, que se la tenía ganada, por otro lado, esto no exculpa, lo operaron con la verdad, como diría un intendente del conurbano a Menem, en el caso Swiftgate, porque efectivamente lo que denunció en ese momento la Embajada de Estados Unidos, año 92, 93, recién empezaba a carretear el gobierno de Menem. Lo que denunció en aquel momento la Embajada de Estados Unidos era cierto, que el dispositivo de privatizaciones de Menem era un dispositivo que propendía a la corrupción. Y eso fue el Swiftgate y con eso limpiaron medio gabinete. Menem se recompuso de eso. No, me río. No, pero es que son cosas que pasaban en la Argentina y es lo mismo de ahora. Se repite como farsa. Antes de cerrar el tema, déjame comentar algo más, porque acabo de ver una noticia de último momento que está vinculada con esto. Porque nosotros hace un mes en el Destape les contamos que había negociaciones por canales paralelos y un acuerdo que no incluía solamente la letra chica del acuerdo con el FMI, sino otras condiciones. Que eso tenía, entre otras cuestiones, que ver con privatizaciones que están avanzando en estas semanas, que tenía que ver con acceso privilegiado de empresas norteamericanas a recursos naturales, como estamos viendo que está avanzando, que tenía que ver con reformas de fondo, como aparece en el acuerdo con el FMI. Y avisamos que también estaba en esa mesa discutiéndose un apoyo del gobierno de Estados Unidos a la dolarización de la Argentina. Caputo, el ministro de Economía, que no va a ir hoy al Congreso, donde fue interpelado, sí estuvo hace un rato hablando en un evento organizado por una consultora, una tal Expo EFI, donde, y esto lo estoy leyendo del portal de La Nación, anunció que se vienen medidas para fomentar el uso de dólares en la economía cotidiana de los argentinos. Que no es ni más ni menos que el viejo plan de la dolarización endógena, es decir, que se utilicen los dólares en el colchón. La propia Georgieva habló de esos dólares en el colchón la semana pasada también, ¿no? Dijo, entiendo que hay como 200.000 millones de dólares de argentinos que deberían empezar a utilizar.
Algo que el gobierno de Biden se negó tajantemente y el FMI durante el gobierno de Biden se negó tajantemente y que ahora parece estar nuevamente sobre la mesa como Con la bien presión anticipado. inflacionaria, que los argentinos saquen los dólares de colchón puede servir para Estados Unidos. No, es muy interesante el planteo de Caputo de hoy. No dijo cuál es la medida, dijo que va a ser a mitad de mes que la van a anunciar, pero hasta ahora el Tesoro y la Reserva Federal se opusieron sistemáticamente al proceso de dolarización de la Argentina. Sí, pero eso era antes de que Y el llegara acuerdo Trump, con ¿eh? el fondo, hasta en los papeles, también lo rechaza. Sí, pero Trump ahora pero lo ve con buenos evidentemente ojos. hay una parte secreta de ese acuerdo, hay una relación directa entre el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos por afuera del FMI que está avanzando en ese camino. Así es. Hay que ver todo lo que se habló de todas las reuniones que tuvo Caputo en Washington, ¿no? Que se supo poco. Sí. Las Caputo cosas y que debe Sturzenegger, haber. los dos, están viajando mucho y más seguido de lo que se sabe públicamente. Ya la primera medida que tomaron, esa que los almacenes podrían poner los precios en dólares, no les Sí, generó pero mucho. es que la percepción de que los 200 millones o 200.000 millones de dólares están en poder de todos los argentinos es una irrealidad. Si hay 200.000 millones de dólares en Argentina guardados en el colchón o fuera del sistema financiero o fuera de la declaración impositiva, porque pueden estar en cuentas del exterior. Pero está concentrado en un 10% de la sociedad Mira, argentina. el dato que se conoció ayer de que una de cada 10 familias argentinas vende cosas para llegar al fin de mes, da cuenta de que no hay dólares en el colchón. Porque vos antes de vender el auto, la tele, la bicicleta, sacás los ahorros, digamos. Empezás a vender cosas cuando ya no te quedan ni ahorros. Pero digo, quiero que termines con lo que Sí, venía contando. Así. para enmarcar la visita que va a ser, bueno, el tema de la semana o uno de los grandes temas de la semana, porque Alvin Hosley viene, ahora está con Petri, va a la Casa Rosada, puede haber una cena hoy, mañana va a Ushuaia, se queda 3 días, no es que viene 5 minutos. Y acá tenemos en el tape 5 un poco cómo enmarcar esta presencia de Hosley en la Argentina. Y esto fue presentado hoy por algunos portales como un nuevo gesto de Estados Unidos a Javier Milei. Pero la verdad es que podríamos pensarlo como un nuevo gesto de Javier Milei a los Estados Unidos, porque miren de lo que va a hablar este jefe del Comando Sur en esta visita a la Argentina. Dice el comunicado oficial reforzar la colaboración militar de larga data con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y avanzar en intereses compartidos. ¿Y cuáles son esos intereses compartidos? Bueno, atención. Rutas marítimas vitales para el comercio global, dice este comunicado oficial que anuncia la llegada de este funcionario, y esto es algo que a Estados Unidos le interesa y mucho, particularmente en este momento. De hecho, lo hablábamos con Sabino Vaca Narvaja, Sí. ex embajador de la Argentina en China, cuando analizábamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y él nos decía, entre varias cuestiones en las que Estados Unidos perdió terreno y ahora lo quiere recuperar, aparecen las rutas marítimas globales. Bueno, de repente viene este señor la semana que viene y va a conversar con Milei sobre ese tema. Bueno, era el Noe Barral Grijera, la escuchábamos en IP, pero un poco enmarcando, ¿no? Esto es la información oficial. Sí, sí. Todo es explícito. Todo transparente. Todo es explícito, todo es alevoso, nada es tan opaco como parece bajo el gobierno de Milei. Y Excepto después, las cláusulas secretas. bueno, vos lo mencionabas, hay cuestiones que sí, pero hay otras cosas que son La relación muy se hace a la vista. Después Sí. lo que sucede... Sí, hay cosas Puertas que, adentro, no lo que- Es medio que estilo el Trump, gobierno ¿no? no puede decir. Que se ven cosas que antes sabíamos que sucedían a puertas cerradas, como el día que lo sentó a Zelensky y lo sopapeó en vivo. Bueno, lo que vimos ayer de la criptomoneda de la criptomoneda Trump. Sí. Sacó un anuncio diciendo los 220 personas que más tokens de Trump tengan en sus billeteras van a acceder a una cena con el presidente de Estados Unidos. Subió 60% en una hora el valor de Trump. No. Que era lo que quería hacer Milei con Libra y no le salió porque la chocaron en 40 minutos. No era solo el negocio del principio, que era en lo que estaba interesado Hayden Davis, sino tener abierto un canal por el cual la gente podía Juntar inyectar guita. plata en sus bolsillos de forma comprobable, pero a la vez inchequeable. ¿Se entiende? Alguien compraba y le mandaba el comprobante. Mirá, compré. Pero eso lo sabían solo el que compró y Milei, y nadie en el medio podía chequearlo. Lo está haciendo Trump a la vista de todos. Cerramos con el antecedente más reciente que tenemos de la presencia del Comando Sur
en la Argentina. Decíamos, Argentina es un país importante. El presidente no se da cuenta muchas veces porque mirá lo que hizo la última vez, cómo se lo vio al presidente con la antecesora del jefe del Comando Sur actual que está llegando, que está ahora en Buenos Aires, Alvin Hoxley, con Laura Richardson. Así se mostraba Milei como presidente de la Argentina. Se entonará la marcha de Malvinas. La sensación. Sí. Porque lo llamativo no fue que cantaran la Marcha de las Malvinas. Ushuaia está a 600 kilómetros de las Islas Malvinas. Pertenece a la provincia de Tierra del Y Fuego. las Islas Malvinas pertenecen exactamente a la provincia de Tierra del Fuego. Lo llamativo es que cantaran el himno de Estados Unidos en este acto. Sí, Claro. sí. Y además, bueno, hoy uno piensa, el colonialismo por dónde pasa, ¿no? Bueno, ahí está lo que decía Francisco, lo que dice la propia Georgieva, la cuestión de los recursos estratégicos. Esto fue hace unos meses nada más, se reedita. No, esto fue el 4 de abril del año pasado. Por eso todo fue muy grave esto. Fue el 4 de abril del año pasado, 2 días después de que se conmemorara en la Argentina el Día de las Malvinas. Milei no iba a viajar. Viajó a medianoche e hizo De una apuro. cadena nacional porque Melella se negó a recibir igual que ahora. con faustos y honores a la jefa del Comando Sur. Y en represalia, el presidente de la Argentina, pues Milei en definitiva es eso, mal que nos pese, es eso, decidió reivindicar la presencia de Estados Unidos, insisto, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, a 2 días de homenajear a los caídos por la guerra de Malvinas, de la cual participó Estados Unidos en el bando enemigo. Sí. Porque en una guerra hay bandos, ¿no? El nuestro, más allá de lo que opinemos de esa guerra, ¿no? Pero en una guerra hay bandos. Bueno, si se homenajea a las víctimas de la guerra, entre los victimarios había... formaba parte de Estados Unidos, que integró el bando enemigo. Todo fue muy grave, pero pasó como pasa casi todo en la Argentina de este tiempo, inadvertido, mientras miramos otras cosas, ¿no? Así es. Hablando de pero mirar... pasó hace un año. Sí. Sí, hace O sea un que año. tuvimos tiempo para degustar este episodio. Ahora se va a repetir. Se va a repetir hoy seguramente en Casa Rosada, en el Palacio Bosch. Habrá que verlo, pero Milei seguramente no se va a perder la oportunidad de estar con el jefe de comando. Seguramente que no. Lo que sí se perdió ayer, Milei, fue la oportunidad de participar de una cena con lo más encumbrado del establishment argentino, cena de la Fundación Libertad, Sí. donde habló Adorni. Es increíble. Adorni tenía que ser Tiene interpelado. No, porque el gobierno negoció para sacarlo de la lista de interpelaciones, a él y a Karina. Después la lista que negociaron no la cumplen, y por eso tampoco va Caputo. Pero van alegremente a dar charlas a todos estos tipos de eventos que no se sabe para qué sirven. Caputo hoy a la mañana, Adorni anoche, pero dejó bastante tela para cortar. Veamos algunos de los videos que quedaron de ayer y charlémoslo entre todos, porque se puede hablar de la interna entre el PRO y la Libertad Avanza, se puede seguir hablando de Estados Unidos. Digo, hay muchos temas, la campaña de la ciudad, hay muchos temas para tocar usando como disparador la cena de anoche. ¿Y por qué pudo cumplir con todo lo que prometió? Bueno, por su forma de hacer política, la que todos ustedes conocen, que si lo fuéramos a resumir en una oración podría ser: la libertad no se pide, la libertad se toma. Los argentinos ya aprendimos que si no vamos a fondo, el cambio queda trunco. Porque del otro lado hay un rival dispuesto a todo, que si te ve ceder o incluso demostrar la más mínima señal de duda, avanza con todo su ímpetu hasta llevarte puesto. Y los ejemplos claramente sobran. Cuando tiraron 14 toneladas de piedra en la Plaza del Congreso para frenar una reforma previsional, por ejemplo. También cuando en el 2019 los mercados sufrieron un derrumbe histórico frente al inminente regreso del tren fantasma de la política, que ahora con
con la historia ya plasmada en un libro, lo cierto es que no solo era un tren fantasma, hubiese sido el mal menor que hayan caído los mercados. Georgieviana, ¿no? La declaración de Adorni atribuyendo a un resultado electoral los problemas de la economía. Hay cierto guiño a Macri ahí, porque es más o menos la teoría Macri, ¿no? Sí, claro. Las todo 14 sucedió- toneladas de piedra también. Claro. Estaba Macri Posaron ayer. ayer juntos. sí, Posaron juntos con sus parejas. Adorni, pero además se lo vio a Macri muy risueño con Santiago Caputo, que es sin ninguna duda su principal némesis en este gobierno. Ahí se los ve, como dije antes, por referencias que uno tiene, tanto Macri como Caputo son perfectamente capaces de estar riéndose así y a los 10 minutos clavarte una puñalada por la espalda, metafóricamente hablando, pero no deja de ser un dato político que los dos se dejaron sacar esta foto, se mostraron en esta foto de distensión de la interna de la Creo que derecha. está más cerca la unidad de la derecha y la extrema derecha en la provincia de Buenos Aires. Después- Más cerca que la del peronismo, querés decir. No, creo que las dos están cerca. Creo que las dos están cerca. O sea, unidad, no sé si en los mejores términos. En un rato hablamos unidos de las por el declaraciones del espanto. Cuervo Larroque de hace un rato que fueron Sí, muy pero fuertes, en el caso de Macri y Milei me parece que esta foto con Santiago Caputo, al que él señalaba como el culpable de todos los males, más o menos reeditando la fue teoría del Caputo el cerco. que fue a saludarlo, ¿no? Creo que Macri estaba sentado con Julián Aguada en una mesa, entró Santiago Caputo y fue a saludarlo. Igual el problema de Macri con Caputo no es que haga el mal, sino que no lo haga para él. Digo, me parece que no es objetable su condición del mal, sino para quien trabaja. Sí, sí, lo ve como alguien que lo destrata. Bueno, está el tema hidrovía, hay muchos temas, Ayer están los negocios justamente y la se hundió, política. estaba pensando eso, ayer se hundió un barco en la hidrovía y eso trajo de vuelta a primera plana para los que operan, es la principal vía fluvial de América del Sur, ¿no? Así que no es puesto menor el tema de la hidrovía. Y es un negocio extraordinario, pero sobre todo es un negocio en materia de control de lo que por ahí pasa. Y hay un grupo operativo, ya que estábamos hablando de Estados Unidos, hay un grupo operativo de ingenieros que está operando como parte del sistema de control del transporte en la hidrovía. Termino con esto. En esta reunión, Milei no fue porque no quería cruzarse con Macri. Esa fue la razón, informal, por supuesto, no se explicó de ese modo. Porque sabía que iba a estar el expresidente y porque quería evitar una foto que anticipara un acuerdo que todavía no está cerrado. Porque, Pero Caputo fue enviado a último momento, me parece. claro, Como en una lugar señal. de Ahora, Milei. si hay un acuerdo, la foto esta que estamos viendo ahora de Caputo con Ritondo sería la foto de los que están negociando las condiciones del acuerdo, ¿no? Macri y Milei como los jefes y Ritondo y Santiago Caputo como los que establecen las condiciones operativas. La pregunta es, ¿ahí hay una figura amarilla y una violeta? ¿O hay una y media y media? Es decir, ¿en qué condiciones se da este acuerdo si finalmente se confirma? ¿Macri acá está poniendo en acto su capitulación o hay efectivamente algo a cambio? Yo creo que están tratando de diluir la rendición incondicional de Es una Macri. capitulación. Sí, pero bueno, las formas son importantes. Y después el rol de Ritondo es para un libro también, porque Ritondo le hace creer a Macri que va a lograr una negociación decorosa y en realidad tiene un pie en cada campamento, ¿no? Tiene una relación... Entre ellos solos? Por eso, por No, eso. al revés, yo creo, por la información que yo tengo, Ritondo lo que está ofreciendo es un porcentual. Ahora es una discusión de porcentajes. En este acuerdo y en el acuerdo del oficialismo bonaerense. En el peronismo hay una discusión de porcentajes. ¿Qué porcentaje de la lista le corresponde a cada uno? Discusión que en el caso del peronismo se anticipó al año pasado. Ya se viene discutiendo porcentajes desde hace un año. Y en el caso... No, pero no lo digo en doble sentido, chicos, por favor. Acá me malinterpretan todo. No dije que están discutiendo porcentajes en el sentido de mal pensado que tienen ustedes. No, porcentajes electorales de, que más que de las listas. porcentajes lo que se discute es quién decide. Bueno, quién arma porque en las esos listas, cómo porcentajes está también la posición de poder. Quien más posiciones en las listas ocupe... Bueno, el gobierno ya mostró que no es buen pagador, ¿eh? A por Patricia eso. Bullrich en la ciudad, por ejemplo, le dieron un lugar. Muy importante lo que pasó ayer y me sirve para aclarar información que ayer dimos y que después me reprocharon, pero lo que pasa es que estaba ocurriendo mientras estábamos al aire. Ayer finalmente se votó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la suspensión de las PASO.
estaba prevista para la semana que viene. ¿Qué pasó? Se retomó la actividad de un cuarto intermedio porque se llegó a acuerdo el fin de semana. ¿Quiénes llegaron a un acuerdo el fin de semana? El axelismo y el cristinismo. Pero fue un acuerdo limitado. ¿A qué? A la suspensión de las PASO. Fin, como diría Adorni. O sea, no hay todavía acuerdo sobre el cronograma electoral, no están las fechas y, por supuesto, no hay acuerdo sobre las listas. Y aún más severo todavía, no quiero decir más grave porque grave son otras cosas, estamos hablando de política. Aún más severo, todavía no se sabe cómo se van a armar las listas en los municipios. La razón de ser de la división del calendario electoral era que los intendentes iban a ser preeminentes en el armado de listas en sus municipios. Y ahí la Cámpora está diciendo, en la tercera sección, juega Cristina, y como juega Cristina, Cristina ordena las listas. Claro. Los intendentes de la tercera, que no están con Cristina, no quieren saber nada. Puede darse un escenario de fragmentación en municipios. Sí. De fragmentación electoral en municipios. Bueno, a ver, Avellaneda, Quilmes, Lanús. Lo repaso brevemente porque sucedió hace un rato, hablamos con Andrés el Cuervo Larroque, un hombre importante en todo este esquema que además, como recién decía, conoce a todas las familias, digamos, fundador de la Cámpora, fue su secretario general, un hombre muy cercano a Cristina en su momento, que pasó a integrar el gabinete de Axel Kicillof. Como parte de ese acuerdo, el gabinete de Kicillof lo integran muchos funcionarios de la Cámpora, digo, desde Mena, Nicolás Crepla, Daniela Vilar, Florencia Saitú, tiene varios lugares ahí, y que salió hace un rato muy crítico con el accionar de la Cámpora, porque, según contó Larroque, ayer había una reunión con la justicia electoral a la cual no asistió el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Claro, Tignanelli. Claro, que está representado por Facundo Tignanelli, que es una suerte de mano derecha, de lugarteniente de Máximo Kirchner, y por Teresa García, que fue también ministra de Gobierno de Axel Kicillof, y es una de las personas más cercanas a Cristina, en su momento una persona muy importante en el Congreso. Teresa García era la porotera del Congreso cuando estaba ahí en el bloque. Y hace un rato salió Larroque, medio a confirmar esto que dijo Adrián recién. Se pusieron de acuerdo con lo de las PASO, pero todo el resto del calendario electoral, que es una cuestión central. Si quieren, está la justicia diciendo que hay que ajustarlo porque no cierra tal como está ahora. Claro, pero digo, a resolver por los... De eso se ocupan los apoderados, se ocupan los tipos... No, pero está todo muy sensible. No, ya sé, pero digo, en general, vos que tenés mucha licencia, ¿quién se ocupa de la fechita? Sí, los apoderados. Un apoderado, que nadie le conoce. Que pasan a ser y de repente tenés a la primera plana esto, discutiendo la fecha del cierre de lista. Eso porque hay un nivel de discusión tan fuerte que por eso yo le pregunté, le insistí a Larroque, le digo, ¿hay una diferencia ideológica entre Cristina y Kicillof? No. Pero el problema no es con Cristina, es con Máximo. Bueno, pues es difícil separar a Máximo de Cristina. Ya no insistan por ese lado. Si te parece, repasamos un poquito cómo fue la sesión. Dale. Porque bueno, se aprobó por más de 2/3 la suspensión de las PASO. Casi todos los bloques, salvo el Frente de Izquierda, aprobaron eso. Pero no hubo acuerdo con el cronograma y hoy se va a empezar a discutir en comisión. Va a ir de nuevo Hilda Cohen, que es la presidenta de la Corte Suprema de la provincia y de la Junta Electoral. Va a ir Carlos Bianco también a explicar por qué hay que modificar. Básicamente, para que la gente entienda, se trata, así como está la ley, la inscripción de candidaturas tiene que ser 30 días antes, o sea, a principios de agosto. La elección es el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Como quiere modificarla, como mandó Axel Kicillof, el proyecto es 70 días antes, o sea, se corre a fines de junio. Supuestamente, el cristinismo quiere que sea lo más cerca posible de las elecciones para que quede parejo con el cierre de listas nacionales. El cristinismo quiere negociar una sola vez todas las listas, las nacionales, las provinciales y las municipales. Porque puede jugar la carta de Cristina una sola vez y quiere que esa carta le sirva para todas las negociaciones. Claro. De eso se trata, digamos, juntar las fechas de cierres para que todas las negociaciones sean en paralelo, en vez de tener que cerrar primero las negociaciones en provincia, después las negociaciones en nación. Muy bien, y ayer, como pocas veces, en la legislatura bonaerense quedó explícita la diferencia entre los legisladores que responden a Axel Kicillof y los que responden a Cristina. Escuchamos a Susana González, que es diputada del bloque de Unión por la Patria, entró por el Frente Grande. El Frente Grande es el partido de Mario Seco, que forma parte de Unión por la Patria, y hoy muy alineado con Axel Kicillof. La escuchamos. En mi análisis,
que lo digo adentro y lo digo afuera, creo que el único motivo era tratar de que el Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional. Tratar de decir, no, ni el propio espacio acompaña al gobernador Kicillof. Tratar de decir, esto sale mal por culpa del gobernador Kicillof. Y en eso están todos de acuerdo, ¿sí? Y está bien. Yo he sido oposición en esta Cámara y he tenido que aguantarme cuando perdíamos las votaciones, porque para eso era oposición y son las reglas del juego. Lo que yo no me puedo, me lo aguanto, sí, porque son las reglas del juego, lo que yo no puedo tolerar como compañera de este bloque es que nosotros que somos oficialismo, que fuimos en una lista con Axel Kicillof gobernador, seamos los que pongamos palos en la rueda, no al gobernador, porque los plazos no son del gobernador. El gobernador no bastantea los 10.000 cargos, el gobernador no bastantea las boletas, Lo hace la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, un organismo de la Constitución apartidario, que en el día de hoy ha convocado a todos los presidentes del bloque y que debo decir tristemente que mi presidente de bloque no ha ido a esa reunión. Bueno, fuerte, ¿eh? Y Tiñanelli estaba a 3 asientos al lado de Susana González y después respondió hablando del dedo de Cristina, que se criticaba mucho el dedo de Cristina y todos los que eran candidatos o estaban en un cargo gracias al dedo de Cristina, haciendo obviamente una alusión a Kicillof. A ver, escuchamos a Tiñanelli. A mí me llama la atención que muchos legisladores que hacen uso de la palabra critican el dedo, critican el sistema de selección, critican y no les conozco una interna ganada en ningún lado. Y están acá y pueden opinar y pueden hablar y ese sistema de selección y ese dedo tan cuestionado es quizás en términos del peronismo el que nos permitió ganarle a Mauricio Macri. Cuando muchos y muchas de los que hoy critican el dedo no tenían confianza en que se le podía ganar a Mauricio Macri ni que se le podía ganar a La Leona en la provincia de Buenos Aires. Y ese mismo dedo arbitrario y ese mismo dedo que tanto se cuestiona es el dedo que definió que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires encare la elección en el año 2019 que permitió ganarle a Vidal. Es más, le digo, estoy orgulloso de ese dedo. No hubo un diputado, si se quiere, puesto a dedo en esa lista por la provincia de Buenos Aires que haya votado a favor del DNU o a favor de la ley base. Entonces, orgulloso de los representantes y las representantes de la provincia de Buenos Aires que fueron puestos a dedo en esa lista y que cuando entraron al Congreso hicieron lo que tenían que hacer y representaron a quienes tenían que representar. Perdón, te interrumpo. Quiero hacer 2 comentarios sobre esto. El primero de fondo, el segundo, si se quiere, más de forma. Hay una contradicción ahí. Porque por un lado dice, bueno, no hay nadie que haya ganado una interna. Como diciendo nadie tiene... Y por otro lado reconoce que los lugares se pusieron a dedos, no hubo internas. Y no hubo internas por una conducción estratégica que en su momento no fue cuestionada y ahora sí. Y en parte ese es el problema y esa es la discusión. Pero salir a reclamar ahora que nadie ganó internas cuando se clausuraron a propósito las internas durante mucho tiempo, después de haber propuesto la ley de las PASO, me parece un poco, bueno, contradictorio. Más allá de eso, incluso si esa discusión es válida, la que plantea Tiñanelli, ¿qué hacen discutiendo eso en el medio de la legislatura bonaerense, que es el ámbito donde el peronismo debería discutir con las otras fuerzas y no entre ellos? Esa es una discusión para tener una unidad básica, en la casa de Máximo, en el Patria, donde quieran, en la gobernación, digo, donde quieran. Pero no en el medio de una sesión de la legislatura bonaerense sacando trapitos al sol, mientras el país está siendo entregado. Me parece que es de un nivel de lejanía con la agenda que preocupa. Digo, las discusiones por poder son válidas, está buenísimo darlas, sí, pero son muy difíciles de justificar frente a una sociedad que está cada vez peor.
Absolutamente, no, la imagen es muy mala, por eso sorprendió y lo quería traer acá porque es la primera vez que se da tan abiertamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que tienen claro todos, porque le sale en todas las encuestas, que es que la gente no quiere de ninguna manera que se parta el peronismo y que exige unidad, ¿no? Entonces, por eso todos plantean la cuestión de la unidad, pero está claro que hay una tensión interna que no se resuelve. Salió el fin de semana esta idea de Axel Kicillof de inscribir el Movimiento Derecho al Futuro como un frente formal por la posibilidad de que si al momento de armar la lista no le dejan ningún lugar, bueno, vamos con nuestra propia lista, pero eso sería una garantía de la derrota en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. También va a haber un lanzamiento el 24 de mayo de ese espacio del Movimiento Derecho al Futuro, que también da cuenta de una voluntad de poder, digamos, claramente, y también de que no se siente del todo cómodo en la situación en la que está, porque si te estás lanzando de esa forma, da cuenta de lo raro de la situación, de lo contra natura de esta situación de un gobernador sin oficialismo y demás. Hay un efecto, creo yo, paradójico de la estabilidad de Milei, ¿no? Hace 2 meses Milei estaba con la lengua afuera, tuvieron que bajar retenciones, Toto Caputo vino desesperado a bajar las retenciones al agronegocio, tuvieron que pedir el salvataje del Fondo Monetario Internacional. Milei lo anunció el 1 de marzo, lo consiguió mucho después. Y esa estabilidad es como que a la oposición y a la dirigencia en general le da más tiempo para despegarse de las necesidades sociales, ¿no? Mientras Milei está estable, la dirigencia puede seguir en su endogamia. Eso es lo que pasa. Si Milei estuviera más inestable y hoy no tuviera el salvataje del fondo y todos los días se expusiera su fragilidad, la dirigencia quizá tendría que conectar más con los problemas sociales. Pero como Milei generó un respirador artificial, bueno, vemos a la dirigencia discutiendo las internas, igual, ensimismadas. Ayer en las redes sociales, tanto Cristina como Axel Kicillof estuvieron muy activos, ¿no? Con sus posicionamientos. Cristina hizo un che Cristalina por primera vez y Axel, bueno, planteó la denuncia al fondo. Y después también criticó mucho el tema de la planta de GNL que no se hizo en Río Negro, que dejaron afuera a Bahía Blanca. Y por último, bueno, escuchamos, si te parece, a Larroque, lo que comentaba Ari Lijarad. Estuvo hablando hoy aquí en el Destape. Lo escuchamos al Cuervo. Estamos frente a una situación en la cual no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense. Y esto es muy grave porque la justicia lo advirtió días pasados con notas a los bloques legislativos, porque ayer la propia justicia electoral convocó a los presidentes de bloque y sugestivamente los únicos presidentes de bloque que no fueron los oficialistas, ¿no? Los que dicen representar al oficialismo, ¿no? Teresa García y Facundo Tinganelli, que hacen las veces de presidente de bloque oficialista, pero que actúan a la sazón como opositores y que no fueron a la reunión y que por supuesto tampoco dieron conformidad al tratamiento del proyecto de ley completo. ¿Por qué pasa esto? Porque están extorsionando al gobernador, porque están extorsionando a Axel, porque subordinan, digamos, el funcionamiento normal de las instituciones y de la democracia bonaerense a una extorsión en función de una negociación de espacios de poder, y bueno, parece que esto remarca más que nunca que acá en la provincia de Buenos Aires necesitamos legisladores oficialistas, legisladores que respondan al gobernador Axel Kicillof. Bueno, una situación complicada, ¿no? Diría que ni siquiera fue el pasaje más fuerte de la entrevista Hubo momentos donde fue más a fondo, y me parece que esto se lee en función de lo que decía Diego. Creo que el kicillofismo quiere que si va a haber una ruptura, que si el cristinismo va a forzar una ruptura, no sea el último día, media hora antes del cierre de listas, ¿no? Sino darle tiempo para prepararse para ese escenario. Sí, aparte, viste que Axel, bueno, ayer se mostró también una foto con Freddy Storani. Con Storani, sí. Y se sabe que está hablando también con Raúl Alfonsín. Él dijo, bueno, vamos a sumar a todos los que estén en contra de Milei en un gran frente. Y bueno, y esa empezó a mostrarse en esa idea también. Por ahí que
marcaría alguna diferencia con lo que está haciendo el cristinismo, ¿no? Así es. ¿Puedo hacer un aporte Sí, claro. sobre este tema antes Por de cambiar? supuesto. Ayer hablé con un operador de muchos años en la provincia de Buenos Aires y me advertía el siguiente escenario. Ahí, ¿Vos decís un médico cirujano? sí. No sé la verdad no sé qué oficio tiene además de Sherpa en la provincia de Buenos Aires, Sherpa político. Me advertía el siguiente escenario. 3 intendentes ya registraron partidos vecinales, 3 intendentes del peronismo, que llegaron a la intendencia en listas Claro. del peronismo, ya tienen registrado para elecciones anteriores, pero que lo podrían usar ahora, partidos vecinales. El escenario que están imaginando es el siguiente, y son 3 intendentes de la primera sección electoral. Entre la primera y la tercera hay 10 millones de votos. Sí. O sea, 2/3 de los votos de la provincia. de la nación. No, 2/3 de la 2/3 de los provincia. votos de la provincia, que a su vez es el 40% de la nación. Exactamente. Bueno, cuestión que esos 3 intendentes están planteando el escenario de una fragmentación entre axelistas y cristinistas en la oferta electoral municipal del 7 de septiembre y una tercera posición que sería la del municipio, la del intendente, que juega por la propia, con listas para el municipio, pero también para la legislatura bonaerense. ¿Qué ¿Le dicen pueden los- poner de nombre Frente Renovador? No. Digo, ya pasó una vez, ya se hizo. Al revés. Uno de los que está pensando eso es el que le ganó al Frente Renovador. Que era antes del Frente Renovador. Exactamente. Zamora, Es Zamora, Tigre. Zamora de Tigre, que le ganó a Malena y a Massa. Grey Esteban en Tigre. Echeverría. De hecho, hace 2 elecciones que anotó un partido vecinal, no lo usó, no tuvo necesidad de usarlo, pero estaba inscripto, tiene personería y puede participar de las elecciones. Y ojo, porque estos espacios políticos podrían colocar recursos propios en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En el Senado es más difícil, porque los senadores se distribuyen por circunscripción. Y esto va a fragmentar más la representación parlamentaria en la provincia de Buenos Aires, eventualmente complicando, la gestión política en los últimos 2 años de mandato de Kicillof. Es decir, que todo este lío que estamos comentando tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Quizá no lo estén viendo quienes están haciendo la discusión por poder. No están viendo el impacto que puede tener. Igual estando en ese lugar no lo puedes desconocer. Es que es irresponsable no Claro. tenerlo en cuenta, y yo creo que justamente por eso se aprecia con razón como algo irresponsable. Porque todo esto tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Por ejemplo, hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto. Producto de todo esto que estamos mencionando, no tiene presupuesto. Ese es un problemón, porque el propio gobernador hace una semana hizo un acto advirtiendo que la nación secó la billetera de la provincia, las obras que se hacen con recursos propios, y los recursos propios están retrasados, la posibilidad de recursos propios están retrasados respecto a las posibilidades financieras de la provincia, porque no tiene presupuesto y no tiene permiso de deuda tampoco, que es algo que se tiene que aprobar en la legislatura. Es decir, todo esto afecta a la vida de las personas. Después, cuando veamos qué perciben las personas, digamos, del gobierno y del sistema de representación en particular en las encuestas que están dando vuelta, nos vamos a dar cuenta que, insisto, a la vuelta de la esquina, si alguien cree que por el enojo con Milei a la vuelta de la esquina viene el abrazo a lo que había, no va a pasar, ¿eh? Esto se va a no estirar, está pasando eso, Se va a estirar hasta el 9 de julio, ¿no? Esta discusión. Bueno, no cierre sabemos. de alianzas 9 de julio, cierre de listas 8 de agosto. Salvo para- que cambien los Es que no plazos sabemos. y los anticipen. Claro. Sí. Que es lo que busca el gobernador y es lo que pide también la justicia electoral. Es lo que hoy Larroque calificó de impracticable, Absolutamente. que Así es es. ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el video de Luis Toto Caputo, ministro de Economía, anunciando esta mañana o reiterando esta mañana que la idea del gobierno sigue siendo dolarizar la Argentina, que nunca dejaron esa idea de lado, algo que me suena seguramente porque lo dijimos acá en el pase hace como un mes. A ver. Y también nos vamos a focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Exxon o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares, y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando
alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Entonces, ¿qué significa esto, Fer? A ver, ¿te puedo pedir la placa número 4? A mí no, pedíselo a la gente pido a la de gente de producción, que producción, además la placa lo número saben 4, hacer mejor. Me lo pedís a mí porque y no sabría nos va a qué ayudar botón a entender apretar. qué es lo que dijo Caputo y por qué lo está diciendo. Placa número 4 es un tuit de Pablo Moldován. Pablo Moldován es el titular de la consultora CP, pero además es una persona que tiene mucho conocimiento de las negociaciones internacionales. Dice, el FMI llama a votar por la libertad, avanza, mientras el gobierno tensiona e incumple el acuerdo. A 15 días de su inicio, el programa económico amenaza con volverse una carrera contra el tipo para bajar el riesgo país antes de que ocurra un incumplimiento severo con el fondo. Y te traigo a colación este tuit porque lo que dice Caputo es, vamos a incumplir con el fondo, no vamos a acumular reservas. El fondo nos pide que acumulemos reservas y no lo vamos a hacer. El fondo nos pide que moneticemos la economía, esto es, que inyectemos pesos para que se active la actividad productiva en el país vía la compra de reservas y no lo vamos a hacer. Monetizaron la economía con lo que para mí era la bandera número 1 de los libertarios, cerrar el Banco Central. Bueno, en lugar de cerrarlo, le transfirieron utilidades que son contables, ¿no? Utilidades que no son generadas por una actividad económica, sino que son por diferencia de evaluación de títulos, diferencia de la cotización del dólar, por movimientos financieros, que define el propio directorio del Banco Central. Es decir, el Banco Central dice cómo va a considerar, cómo va a evaluar los títulos y después dice, ganamos tanto. Y esa plata que dice que ganaron se la transfirió al Tesoro. Lo hizo la semana pasada, 11,7 billones de pesos le transfirió el Banco Central a el gobierno. ¿Se acuerdan cuando no íbamos a cerrar el Banco Central, cuando no íbamos a monetizar los déficits, cuando no iba a haber nunca una transferencia de fondos del Banco Central al Tesoro? Bueno, transfirieron el equivalente a 1/3 de la base monetaria. Es una bestialidad. Y lo hicieron porque no logran renovar el stock de deuda que tiene el Tesoro. Este famoso superávit financiero no existe, claramente no existe. Mes a mes tienen que estar poniendo fondos para cubrir lo que el mercado no les renueva. Esta semana, ayer mismo, tuvieron que poner 2,25 billones de pesos en el mercado. Fondos que hoy están disponibles y que probablemente vayan a presionar al dólar. Caputo lo que está diciendo es, no vamos a cumplir la regla número 1 de no emitir pesos para financiar el Tesoro, ya lo hicimos, transferimos recursos, y no vamos a cumplir la meta de acumulación de reservas, que era la vía por la cual el Fondo Monetario se imaginaba. Eso ya lo había dicho Milei de alguna manera cuando dice vamos a comprar cuando esté en el piso. Y esto está bueno porque el mercado dice, a ver muchachos, dice, nosotros vemos el acuerdo y sabemos que es incumplible. El acuerdo dice, la deuda argentina es sostenible no con alta probabilidad. Una forma rebuscada de decir no es sostenible. Solo es sostenible si Argentina logra acceder a los mercados y renovarla. No pagarla, sino tomar nueva deuda. Ahí hay un dato que no se dice, más temprano lo hablábamos con Ari. Argentina tendría que renovar 25.000 millones de dólares por año durante 5 o 6 años. México el año pasado tomó 10.000 millones, Brasil 4.500 millones. Es decir, pareciera cifras lejanísimas que para que a Argentina durante 5 o 6 años le presten arriba de 20.000 millones de dólares todos los años. Si el mercado te acompaña, lo lográs. De hecho, pensá que Macri colocó 100.000 millones de dólares en 2 años. Así que, sí, pero esto es después de Macri. Bueno, o sea, ya se la pusieron una vez. Pero las posibilidades están. Digo, no es una cifra que Argentina no podría conseguir en los mercados en unas condiciones de normalidad económica. No lo está pudiendo hacer ahora
Porque el mercado le dice, mirá, lo que vos estás haciendo no me garantiza que me vas a poder pagar mañana. Si vos no estás comprando reserva, ¿con qué me vas a pagar mañana? Si vos estás monetizando la economía con... El gobierno sueña con que el riesgo país llegue a 400 puntos. 300, dice entre 300 y 400. Y cada vez se le Hoy aleja parece más. un delirio, se lo decía yo el otro día a alguien muy cercano al gobierno, que me decía, con 400 puntos de riesgo país ya está, resolvemos todos los problemas. Yo con 20 kilos menos también, ¿eh? No, pero es muy interesante porque el gobierno dice eso, el acuerdo con el fondo dice eso, y lo que está sucediendo es todo lo contrario. Que no es la primera vez que pasa igual, ¿eh? No, que claramente. Hay un acuerdo que dice una cosa y después se pacta hacer lo otro. Porque el dato de realidad es que haciendo todo lo contrario, va Cristalina y se pone el pin. Es decir, que no le genera al fondo un conflicto que Argentina haga lo contrario. Me parece central la complicidad Pero es la primera del fondo, vez, porque es la después primera vez que la deuda no con hay- el fondo no se puede tocar, ¿no? Pero Claro. ellos prestan sabiendo que no van a cumplir con las metas. Pero es la primera vez que el fondo está convalidando la violación de todo lo que firmó. Y esto Con Macri no claramente... lo hizo también. No, claramente lo que está mostrando... Intervenía, no podía intervenir Caputo, intervenía. Le dieron Bueno, pero le pegaron una patada. Puede pasar todavía. Digo, Puede pasar. Acá lo que uno observa es que hay una ruptura muy grande entre el directorio del FMI, probablemente entre Cristalina y el secretario del Tesoro, y la línea del Fondo Monetario. Pero La línea del lógico, Fondo Monetario, pero Fer, son los que echaron cuando fracasó fueron los que a los técnicos se echaron. Pero esta vez se suma la mitad del directorio. Si tenés la mitad del directorio del fondo y Pero toda la eso línea está del bien, pero la FMI, mitad del directorio es porque son los países que están enfrentados a Trump por la guerra de aranceles. O sea, lo que juega ahí no es Argentina. O sea, no es lo que ocurra con Argentina. pero bueno, Argentina es lo que está expresando lo que se está manifestando en este momento. Vos tenés a la mitad del directorio y a toda la línea del directorio diciendo van para allá, y el gobierno de Argentina firmó eso y está yendo para el otro lado con la veña. El tema es que está flojo de papeles, ya lo sabemos. La pregunta, y yo en esto yo entiendo que hay una intención política de imponer la idea de que esta deuda se puede desconocer. La verdad, tengo para mí que no va a pasar. No va a pasar. No, hay una idea política de que la deuda se puede desconocer, que podría no pagarse. Hay muchas... Es que es una deuda que no cumple con la ley del Congreso. Es una ley, pero además hay una cuestión jurídica y hay una cuestión fáctica. Es una deuda que no se puede pagar. No se puede pagar, es otra Está cosa. bien, pero una cosa es que no Desconocerla se es pueda distinto. pagar. Pero vos andá hoy, se va a hacer campaña con esto, muchachos, seamos buenos entre nosotros. Se le va a hacer creer a muchas personas, como pasó en el 2019, que la deuda se podía repudiar. La deuda no se va a repudiar. Pero en el 2019 no se prometió eso. Mucha gente pensaba que un gobierno nacional popular iba a repudiar la deuda. Sí, se sugirió. Nadie lo puede prometer porque sería irresponsable. No va a pasar. Ni en el Ahora sí 2001 se va a se hablar desconoció de la eso, deuda con Pero el el fondo. fondo me parece que es una institución que está en una crisis muy profunda, está ¿no? bien. Por eso sale Georgieva después a decir, no quise decir lo que dije, por eso reaparece Valdés. Digo, hay una crisis de esas instituciones de posguerra. Es que no van cierto más. que defoltear con el fondo es una Es que decisión no pasa fuerte. nunca, no Bueno, pasa, por eso. no pasó en el 2001, se defolteó con los acreedores privados. Nunca se había reestructurado una deuda privada como en 2004 y después se hizo. Digo, no pasó nunca. Con el no es fondo una se excusa. defolteó. Argentina tiene, en toda la década del 80 estuvo en default con el Fondo pero Monetario. fue No, toda la en década en un proceso regional. Sí, fue, sí, no fue como quiera, circunstancial. fue una Yo no crisis de quiero- deuda. quiero hacer foco en esto, porque no sabemos qué va a pasar. Tengo para mí que ningún gobierno va a repudiar la deuda con el fondo o la va a defoltear. Pero sí lo que se podría hacer en el aquí y ahora es evitar los daños del programa. O sea, la oposición política en el Congreso, en la calle, en donde tenga oportunidad, debiera frenar el daño. Y eso lo puede hacer, no está impedido de hacerlo. En vez de prometer, a mí cuando yo escucho a alguien de la oposición planteando que la deuda no se va a pagar, digo, la verdad no sé si eso lo van a hacer o no lo van a hacer, la verdad que no lo hicieron, muy probablemente no lo hagan. Pero detengan el daño ahora, porque todo ese programa involucra decisiones que se van a tomar ahora y que en muchos casos son muy difíciles de revertir. Si vos cambiás el sistema previsional, eso va a pasar ahora y tenés que pasar por... Frenalo ahora.
no te escudes en, no, bueno, pero lo pidió el fondo, entonces la culpa es de Milei que tomó la deuda con el fondo. No, porque eso va a pasar por el Congreso ahora, si es que... Y el Congreso le firmó un cheque en blanco también. Exacto, entonces no hubiesen firmado el cheque en blanco, empezando por ahí. Obvio. Bueno, hay que poner a los responsables en donde hay corresponde. un sistema que ideó el gobierno, esto de sacar decretos, después tenés un sector que te lo nosotros blinda. son nene de pecho, Fer, dale. Y bueno. Bueno, pero está bien, el gobierno tiene cierta habilidad. A ver, el gobierno recibe muchas ideas de la oposición para saltear el Congreso, ¿eh? Hay un bloque del Congreso que fue elaborado al solo fin de darle ideas al gobierno de cómo saltearlos. Muchachos, seamos buenos entre nosotros. El bloque de Pichetto está para eso. Fíjate lo que van a hacer con el bloque, con la Comisión de Libra. Sí, bueno, pero esa no es la oposición verdadera, ¿no? Está bien, pero son, no sé cuántos son, 20, 25, 30, ¿cuántos son los del bloque? Menos. Bueno, 15, 17, Sí, bueno. Están ahí, yo qué sé. Yo creo que el fondo está en un gran Pichetto problema habla y hay que finge señalarlo. oposición, ¿viste? Y la gente no lo considera no alcanza con culpar a Milei y a Macri. Acá el Fondo Monetario Internacional es responsable Pero, por de supuesto, esta deuda. Pero el problema no es si el fondo ya es responsable o no. El problema es, y siguiendo, perdóname, tu línea de argumentación, el problema es qué va a anunciar Caputo a mitad de este mes cuando nos dolarice un poco más la economía. Porque esos son Eso es lo los irreversible. puntos de los que no podés volver. No podés Eso es lo que se cuesta mucho. Ecuador no logró revertir la dolarización. Es menos probable revertir una dolarización que defoltearle una deuda al Fondo Monetario Internacional. Es más fácil defoltearle al fondo que salir de un esquema dolarizador. Y no hay en el debate político argentino ninguna voz que esté hablando hoy de frenar este proceso de dolarización de la Argentina. O el proceso de entrega en términos geopolíticos. Pero si digo, te, es todo parte de un te paquete. entregan 40.000 millones de dólares Estados Unidos, es muy difícil frenar ese proceso. Si Estados Unidos te entrega un paquete, 20.000 del fondo, más 10.000, 15.000 de distintos organismos, y encima Estados Unidos dice, si hace falta pongo 20.000 más, bueno, evidentemente es muy difícil si no es a través de la movilización, en la calle, no sé, no alcanza con que alguien se queje. Yo veo economistas de la oposición que están en contra de este proceso y lo dicen, y de la responsabilidad del fondo y del modelo económico, pero no alcanza. Estamos hablando de la dirigencia política, no estábamos hablando de... Estamos hablando de que el Congreso tiene que frenar en algún punto, de alguna manera... No alcanza el Congreso, no alcanza el Palacio. No, yo dije Palacio y calle. El Congreso, la calle, los todos los lugares donde sea menester, las organismos internacionales. No, las organizaciones sociales en la calle. Hay un montón de elementos que podrían movilizarse. Pero el tema es... Mañana hay una marcha. El tema es, Mañana vos tenés hay una hoy marcha, sí. un esquema donde el Fondo Monetario te aprobó un acuerdo que desde el primer momento sabías que no se iba a cumplir, que el fondo no te pide que lo cumplas, que Cristalina sale a hablar y te dice no lo cumplas, que ves en el secretario del Tesoro sale a hablar y te dice no lo cumplas, y que el gobierno argentino dice no lo voy a cumplir, voy por otro lado. Eso fue una formalidad que tuvimos que hacer para conformar a los burócratas de estos organismos, pero nuestro plan Para es llegar otro. con estabilidad a la campaña, lo que tantas veces Diego, dijimos. si vos realmente a las estás en elecciones. contra de la explotación colonizadora del litio en la frontera norte, no hagas una alianza política con el dirigente que propicia la explotación colonizadora del litio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Cristina y Rivarola en Jujuy, muchacho. O del peronismo con Sáenz en Salta. Sáenz estuvo, lo que va a presentar Gise ahora, es posible porque tiene la complicidad del gobernador de Salta. Si no, no se puede desplegar las Fuerzas Armadas en la jurisdicción del gobernador de Salta. Yo lo que estoy planteando es, otra vez, seamos buenos entre nosotros. Yo entiendo que algo hay que hacer y hay que plantear en público que el fondo es el responsable. Pero el fondo no es el responsable. El fondo, vos lo dijiste muy bien, es una herramienta. Es una herramienta de poder. ¿De quién? De Estados Unidos. ¿Qué haces vos frente a esa herramienta? Tenés un escarbadiente. Vas a disputar frontalmente y probablemente te llenen la cara de dedo. No es lo más sensato. Entonces, no vas a pelear de manera frontal, pero sí con la mayor acumulación de fuerza que puedas reunir. Ahora, si vos lo que vas a hacer es un zigzag permanente acomodando, por un lado, la realpolitik, para ver si conseguís 2 legisladores más, que después aparte van al Congreso y te votan en contra de tus propios intereses, o votan a favor de los intereses que se supone que vos repudiás, y no entiendo, la verdad es que no entiendo esta disociación entre que se ha vuelto estructural entre hechos y palabras. No lo entiendo. No entiendo cuál es el mérito político de eso.
Hablando de gente Ahora, que lo que yo está... veo es que hay Perdón, acuerdos Adrián. políticos con tipos que son lo que se critica. Hablando de Rarísimo. gente que está solo con un alfiler o con un escarbadientes, dijiste, ¿no? Para ser preciso. Jonathan Eguer en la Casa Rosada. ¿Cómo está, Johnny? Nico Lantos y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Voy a hacer unos No voy a tener recortes el para escarbadiente en la presentaciones de mano Nico Lantos. No lo tengo. No tengo nada, no tengo ni un escarbadiente, ni para murar no tengo un escarbadiente. No, ¿Cómo andan? pues, ¿Bien? no tengo nada. Bien, ¿vos? Bien. Che, a ver, unas aclaraciones y arranco. Estuvo girando ayer que Manuel Adorni no va a participar en el debate de hoy. Hoy va a haber un debate de la ciudad con los 17 candidatos a la que son cabeza de lista a la legislatura porteña. Manuel Adorni va a ir finalmente. Va a hoy, ir Nunca finalmente, estuvo cambió en de duda. idea. No, nunca estuvo en duda. Es algo que dejó trascender ayer Carlos Pagni, donde no va a ir Adorni. Yo creo que ahí está la pero, confusión. Es perdón, al debate. ayer el gobierno, ayer en la Casa Rosada no lo confirmaban, ¿eh? Yo que les escribí para preguntarles, no me lo confirmaban. A ver, donde no va a ir, segura, esto está confirmado que no va a ir, es al debate en TN. Porque a Adorni le había llegado que Leandro Santoro tampoco iría o va a ir al debate en TN. Entonces dice, bueno, si no va Santoro, tampoco voy yo. No me conviene ir a regalarme. A mí me lo dijeron Por lo al menos revés acá- de lo de Santoro. Dijeron, Santoro no va a ir si no va Adorni. Bueno, claro, tal cual. En el gobierno dijeron exacto. Si Santoro no va, nosotros no vamos. Bueno, está bien, pero es un juego entre ellos. Entiendo que ninguno de los dos va a ir al debate en TN, que es otro debate que es importante porque seguramente tenga mucho más rating el debate en TN que el debate de hoy en el canal de la ciudad, porque es un canal con más exposición y demás. Es un debate importante. Adorni no va a ir a TN, pero sí va a estar hoy en el debate de los candidatos, que va a estar lindo, se van a picantear todos, son 17, va a haber una serie de preguntas, va a estar lindo el roce entre Marra y Adorni, hay que ver si llegan a rozarse, cuál es el juego de Marra ahí, así que va a ser interesante, se va a dar hoy a la noche. Eso, por un lado, está acá el jefe del hemisferio sur de Estados Unidos, del Comando Sur, acá en la Casa Rosada, llegó hace un rato, está Milei. Me decían acá que no se juntaron todavía Milei y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Que está Petri, está Luis Petri, el ministro de Defensa, que aparentemente la reunión fue acá con Petri y no con Milei, por una cuestión de rangos y demás. Me llama la atención, ahora vamos a tratar de terminar de confirmarlo porque esto es reciente. Respecto a los rangos, dijo así- Milei, qué raro. que sí, Asumió el mismo su que hizo una rango. el mismo que hizo una conferencia con el... Sí, perdón. No, dale, termina. No, digo, Milei hace 2 semanas hizo una conferencia en conjunto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent, algo que ya era raro diplomáticamente. Un presidente con un ministro de Economía es raro, una declaración Y conjunta. hace un año fue Ahora a ver a Laura Richardson a Ushuaia, que tenía el mismo cargo que tiene ahora Hasley. Exacto, por eso lo pongo en duda. Me dicen que todavía no se reunió y que no se va a reunir por una cuestión de rangos. Me llama poderosamente la atención. Así que vamos a ver en un rato si esto es así como me acaban de decir y si no va a haber una foto o un encuentro con Milei. Sería raro que venga acá y no se junte con el presidente. Es Johnny, raro. ¿Qué, es raro qué lo que se están comenta diciendo. ayer Sí. en la Casa Rosada sobre la cena de anoche? No, a ver, era una cena donde esperaban cruzarse a Macri, que iba a ser inevitable. Nada, fue bastante diplomático todo. Sí, no fue el presidente de la Nación, estuvo ausente Milei. Eso es todo un gesto incluso para Macri e incluso para la rosca libertaria y amarilla. Y con respecto al PRO, estuvieron dando vueltas algunas fotos que no sé si ya las comentaron y las vieron. Hay una foto que es una foto, tal vez la foto de la noche, que es la foto de Santiago Caputo, con Mauricio Macri, un Santiago Caputo riéndose con Macri. Es raro, es una imagen rara, sobre todo por los encontronazos que ellos vienen teniendo hace mucho tiempo, así que es una foto importante. Y después una foto esta foto, Santiago Caputo ahí sonriendo y Macri señalándolo con un dedo. Ahí el que parece tener más poder es Macri, ¿no? No sé quién la difundió, hay que ver quién la difundió esta, si la difundieron del lado de Santiago Caputo o del lado de Macri. Pero eso es la foto de la noche, claramente. Sin Después duda. hay una foto que acá se vio repetida muchas veces, que es Ritondo con Santiago Caputo. Ya casi amigos, digamos, ¿no? Digo, una persona, ahí está, esa es otra de las fotos de la noche. La pregunta que hacíamos hace un rato, Johnny, era, en esa foto, ¿hay un mileísta y un macrista o el equilibrio no es tal? No, yo creo que sigue habiendo un mileísta y un macrista. Me parece que Ritondo, pese a todo, pese a que juega solo y demás, sigue siendo un hombre de Mauricio Macri.
Podemos, si quieren, debatirlo, podemos pelearnos un largo rato, pero todavía Ritondo sigue siendo una persona de Mauricio Macri. Quizás con más independencia todavía, pero le sigue respondiendo a Mauricio Macri. Me parece que ahí no hay duda. Hace su juego, claramente, tiene su gente, que es poca, pero tiene su gente a Ritondo, pero todavía le sigue respondiendo a Mauricio Macri. Ritondo sigue siendo un macrista todavía. Después hay que ver cómo termina jugando Ritondo en todo esto. Recordemos que la Libertad Avanza no quiere ceder y lo que le está diciendo a la gente del PRO es salten, váyanse. Johnny, ¿fue sorpresiva la participación de Santiago Caputo en esta cena o estaba prevista desde de antemano? Porque lo que se había informado, por lo menos a mí me habían dicho, era que iba a ir Adorni, no que iba a ir Santiago Caputo. Y al final fue y terminó siendo el protagonista, ¿no? O uno de los protagonistas. Sí. Tal cual, es sorpresiva, no estaba pautado que vaya, finalmente fue y metió a toda su mesa, porque no fue solo, fue con su mesa, fue con lo que está acá, en la mesa de acá, Agustín Romo, Macarena Lifraco, Lucas Luna, Juan Doe, que es Juan Carreira, fue con su mesa chica y le robó todas las miradas, claramente se llevó toda la marca. Esto también funciona como un mensaje para Adorni, que tenía que haber sido el protagonista, porque la persona más importante de lo que fue la cena de anoche es y tuvo que haber sido Adorni, que es el candidato, que fue la figura principal. Al no ir Milei, la figura principal de la cena debió haber sido Adorni y finalmente no lo fue. El que se llevó toda la marca fue Santiago Caputo, hizo un discurso Adorni importante para los libertarios, importante para la derecha, importante para toda la rosca del PRO y la Libertad Avanza, y casi no figuró Adorni. Ahora, la persona más importante, sí. Te hago una pregunta justamente sobre eso. Acá venimos contando que Karina Milei sospecha que Santiago Caputo está atrás de la candidatura de Ramiro Marra para sacarle unos puntos a Adorni, que forzó la candidatura de Adorni en la ciudad justamente para obligarlo a Adorni a desgastarse en esta interna que tienen y demás. En el marco de esa lectura, la aparición de ayer de Santiago Caputo a un Adorni que le está costando además imponer su marca en la ciudad de Buenos Aires, porque eso es lo que dan las encuestas, que Milei o la marca de la Libertad Avanza mide más que él. Me imagino que no habrá caído para nada bien y habrán pensado que es parte de esa estratagema. Sí, a ver, eso está cambiando en los últimos días. ¿Por qué está cambiando? Porque están cayendo las acciones de Lule Menem. La estrategia de Santa Fe fue mala, la estrategia que puede seguir teniendo la Libertad Avanza no convence, y como ya vengo contando, se está evaluando que la Libertad Avanza no presente sello en 3 provincias, Corrientes, Santiago del Estero y San Luis, y eso es un triunfo de Santiago Caputo. ¿Cuál es la idea de Santiago Caputo para todo el año? Que la Libertad Avanza compita en los lugares donde puede ganar o puede por lo menos perder dignamente. La estrategia de Lule Menem era vamos a todos lados, compitamos en todos lados, no importa cómo salimos, mostremos territorio y que estemos fuertes a nivel nacional. Bueno, los movimientos de estos últimos días dan a entender que un poco esa batalla la está empezando a ganar Santiago Caputo y eso salda un poco, porque lo que nosotros decíamos es que en algún punto le convenía a Santiago Caputo que Adorni pierda en la ciudad. Esto era algo que estaba arriba de la mesa hace algunas semanas. ¿Pero por qué? Porque Santiago Caputo quería imponer su estrategia. Bueno, se está dando vuelta ya sin prescindiendo de la elección de la ciudad, esto se está dando vuelta y está cambiando. Ya no convence tanto la estrategia de Lule Menem. Por eso se está evaluando esto que veíamos. Hubo algunas reuniones importantes en los últimos días, sobre todo el jueves y viernes, que es Santiago Caputo reunido con Maximiliano Abad. Hay una disputa por el radicalismo. Esto lo contábamos un poquito hace unos meses con el tema Manes, ¿no? ¿Por qué se lo subió a Manes de repente del radicalismo? Bueno, el radicalismo empieza a ser un jugador importante en la provincia de Buenos Aires. Santiago Caputo se reunió con Maximiliano Abad y algunos radicales más. Maximiliano Abad es clave en la UCR de la provincia de Buenos Aires, que es lo que se quiere quedar Macri nuevamente, que en verdad ya es de Macri de alguna parte, de algún modo, porque era parte de lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, Santiago Caputo está tratando de arrebatarle alguna parte del radicalismo. Estamos hablando del partido de Raúl Alfonsín. Porque en la provincia de Buenos Aires hay intendencias, el radicalismo tiene aparato, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, que le puede ser útil a los libertarios. Así que habrá que ver cómo termina, para dónde termina jugando el radicalismo. Sí, me da la sensación igual de que los radicales que tienen obligaciones territoriales
por lo menos a nivel bonaerense, son los menos propicios a un acuerdo con los libertarios, son los que están más cerca en este momento incluso de Axel Kicillof, por necesidades de gestión, pero también porque quizás son los más moderados, los que están más lejos de los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde ahí se radicaliza un poco el discurso antiperonista de la dirigencia radical. Habrá que ver de todas formas cómo se desenvuelve eso. Sí, a ver, y para cerrar, porque justo ya que estamos en la provincia de Buenos Aires, la estrategia que se viene ahora más y va a ser utilizada hasta el 2027 dentro del gobierno es usar la legislatura de la provincia de Buenos Aires para intentar, sobre todo este año, pero también los años siguientes, romper el peronismo, por un lado, y por el otro lado, negociar en la provincia de Buenos Aires, pero mirando al Congreso Nacional, que es un poco lo que vimos este año. Usar a la provincia, o sea, decirle yo te voto esto, decir a la Cámpora, por ejemplo, yo te voto esto en la provincia de Buenos Aires, lo corremos a Axel Kicillof, pero vos votame los jueces de la Corte en el Senado. Vos estás diciendo que la Cámpora está negociando con La Libertad Avanza hacerle el boicot a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires a cambio de negociaciones en el Congreso Nacional. A ver, puede ser con la Cámpora como también puede ser con el kicilofismo para romper a la Cámpora, y si Kicillof en los próximos años tiene diputados nacionales, o sea, llevar la discusión desde la legislatura provincial al Congreso Nacional. Decirle yo te doy una mano acá, en la provincia de Buenos Aires, obviamente. ¿Por qué digo la Cámpora? Porque está Cristina, porque hay más senadores que responden a Cristina, porque hay más diputados que responden a Cristina y porque tiene diputados provinciales. Digo, si en un momento la tortilla se da vuelta y Kicillof tiene más poder en la legislatura provincial y en el Congreso tiene más senadores y diputados, seguramente va a ser al revés. Pero hoy el uso del gobierno, y esto me lo confirmó uno de los estrategas más importantes de la Casa Rosada, hoy la estrategia este año y los siguientes va a ser negociar desde la legislatura provincial el Congreso Nacional. Y yo te sumo además, seguramente va a ser en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, si es que Jorge Macri no va a tener mayoría. Va a usar a las dos cámaras de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para disparar hacia lo de arriba, que es lo que le interesa mucho, que es el Congreso Nacional. Bien, Johnny, muchas gracias como siempre por tu reporte con la información más fresca. Saludo ahí a Mariano Moreno sin nariz y nos volvemos a conectar mañana. Abrazo grande. Nos vemos. Nos quedan unos minutos todavía de este pase y no quiero irme sin dedicarle un rato por lo menos a la economía real, al bolsillo de los trabajadores, de los argentinos, de las argentinas, porque si bien todo lo que hablamos está vinculado con eso y nosotros nos tomamos el laburo de explicarles por qué, lo que hablamos de la Embajada de Estados Unidos, lo que hablamos de las internas, lo que hablamos del dólar, todo eso termina repercutiendo cuando vas al súper. O cuando tenés que ir a trabajar, o cuando tenés que afrontar cualquier tipo de gasto. Pero hay que dedicarle un rato a las novedades en ese sentido, Gise, que tienen que ver sobre todo con el transporte público. Exactamente, porque se vienen más aumentos y en este caso tiene que ver con las líneas de colectivos que son exclusivas de circulación en la Ciudad de Buenos Aires y las que son de la provincia, pero que se han excluido en principio de la red SUBE. Por eso vamos a hacer ahora algún hincapié para diferenciar los aumentos. En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que tienen este recorrido porteño van a tener un aumento del 5,7% y las líneas que son de la provincia de Buenos Aires, que son más de 200, van a tener un aumento del 5,9%. Esto fue un acuerdo que ya venía arrastrado desde hace algunos meses y que básicamente tiene una actualización desde mañana, 1 de mayo. Es decir, mañana, Día del Trabajador y la Trabajadora, pasado mañana, Día del Trabajador y la Trabajadora, arrancamos con más gasto para ir a trabajar, básicamente. ¿Qué estamos hablando entonces? De aumentos que vamos a pasar ahora a detallar. El boleto mínimo en las líneas de la Ciudad de Buenos Aires, decíamos 31 líneas, va a ser de 450,63. En las que están en la provincia de Buenos Aires, reiteramos, boleto mínimo va a pasar a 451,01 y las más de 100 líneas nacionales se van a mantener en 371 pesos con 13 en lo que respecta al boleto mínimo. También tiene aumento el subte. Incluida la línea F que todavía no existe, 919 pesos va a ser el boleto, el pasaje de subte y 321 pesos con 65 el premetro. El tren en principio no tiene aumento en mayo, pero todo esto lo que estamos hablando son, recordemos, para quienes tienen registrada la SUBE. Si usan una SUBE sin registro, esto aumenta y a su vez
En la provincia de Buenos Aires, lo que quedó excluido por el gobierno nacional de la red SUBE se va a pagar en su totalidad, no van a tener ese porcentaje descontado si conectan subte y tren o colectivo, subte, colectivo, tren. Esto básicamente haciendo un relevamiento muy pensado entre quienes transitan provincia y ciudad de Buenos Aires, se está pensando que entonces el gasto que se pueda tener para ir y volver del trabajo puede rondar desde mayo los 50.000 pesos. Estamos hablando, decíamos, de alguien que o ingresa a la ciudad de Buenos Aires desde la provincia o desde la ciudad va a trabajar en la provincia, y básicamente lo que estábamos tomando con una medición que en este caso es del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA CONICET, es que el incremento que se dio cuando vemos toda la canasta de gastos de una familia en una proporción interanual a 2024 es en transporte una variación mayor al 40%. Y cuando estamos hablando de esta variación, claramente no se traslada en salario. O sea, vos hoy pagás desde abril vas a pasar a mayo a pagar un 40% más en el transporte para ir a trabajar, pero seguramente tu salario no tuvo un incremento proporcional a lo que te cuesta ir a trabajar, ¿no? A esto hay que decir, en un carril paralelo pasó a cuarto intermedio desde ayer a hoy la reunión entre la UTE y las cámaras, así que vamos a ver si se llega a algún acuerdo hoy o mañana eventualmente tenemos alguna novedad en el marco de estas movilizaciones que se van a hacer por el Día del Trabajador y de Trabajadora, pero en principio lo que tenemos es esta variación que realmente no está representada en salarios que venimos diciendo, están con paritarias pisadas, están aumentando en materia de trabajo informal y a su vez en lo que tiene que ver con lo que se destina el salario para otros gastos como el alimento, bueno, el alquiler y demás. Tenemos un testimonio, no sé si llegamos ahí con el tiempo, pero lo intentamos, que básicamente fue a la calle a ver, bueno, esto, cómo está impactando en el día a día el poder pagar o no tu transporte para ir a trabajar. A partir del Día del Trabajador, ese es el regalo. ¿Cuánto gastas por día para viajar? Yo tomo 3 colectivos, 3 y 3 son 6 colectivos. Tomo. ¿Cuánto más o menos? Estoy gastando casi 4, 12, casi 2.600 pesos más o menos por día. ¿Podés evitar alguno de esos colectivos? No, tengo que tomarlo sí o sí, si no, no puedo viajar, no puedo llegar. ¿Llegás a fin de mes? No llego, la verdad que cada vez menos. ¿A qué te dedicas? Trabajo de seguridad. Seguridad de una empresa privada. Cuando no llegás, ¿estás por tarjeta de crédito? ¿Usás algún préstamo de tarjeta o billetera virtual? No, tengo la suerte que mi señora me ayuda y bueno, entre los dos lo piloteamos. La única manera de andar, porque si no, yo solo con el sueldo no me encanta para nada. ¿Ella a qué se dedica? Ella trabaja en casa de familia, trabaja por hora. Pero bueno, es el día a día, gracias a Dios que por suerte hasta ahora estamos bien. No digo que tiramos manteca al techo, pero bueno, a pesar de todo llegamos, no tanto, pero bueno. Tenemos siempre, nos tenemos que prohibir de un montón de cosas, pero bueno. ¿De qué cosas te prohibiste? No, de llegar un fin de semana como un asado con la familia, para estar reunidos, pero el tema mío de seguridad, que estoy siempre laburando acá, lo que es la vida, y bueno. ¿Cuántas horas laburás? 12 horas por día laburo todos los días. Eso es lo que tengo. Pero bueno, son 12 horas y tengo 2 horas de viaje, 2 horas y son 4 horas de viaje. Y bueno, esa es la vida del pobre, ¿qué pasa? ¿Tu nombre? Luis Mariano. Gracias, Luis. Muy amable. Nos vamos a correr, Daniela, Julián, pues estábamos muy cerquita de la calle. La historia del pobre. Bueno, Bueno, era un testimonio que se dio en C5N, ¿no? No siempre fue así la vida del pobre. No siempre la vida del pobre fue así. Y el pobre también eligió, en parte, digo, hay un voto proporcional que claramente fue a este proyecto económico. Pero esto te muestra el valor de la estabilidad. ¿Por qué el gobierno hace tanto eje en bajar la inflación? Porque esa persona no está valorando tanto el nivel de sus ingresos como el tener certeza sobre hasta cuándo le va a alcanzar. Y eso es algo que no se había logrado, pensando que vos solo ganándole un puntito a los salarios, a la inflación, ibas a lograr que la gente te acompañe. No, la gente lo que quiere, lo que valora más es la estabilidad de precio, que le da certidumbre y que le permite organizarse y tener
Certidumbre igual que en este momento está en duda también, ¿no? Por Porque la supuesto, suba de inflación, estas subas de los aumentos de transporte y demás le pegan directo. Pero es mucho menor a la que sufrías cuando tenías permanentemente... Sí, solo como para cerrar y un aporte a la comunidad ante la mala noticia que no la podemos evitar, que tiene que ver con esto. Recuerden que en el subte hay algunas billeteras virtuales y bancos que siguen aplicando un reintegro, y lo mismo para cargar la SUBE. Hay una billetera de la Ciudad de Buenos Aires que tiene también un reintegro. Digo, vayan por ahí por lo menos para de alguna manera algo ganarle a este aumento. Muy bien, vamos llegando al final de este pase. Muchísimas gracias a todo el equipo que me acompañó hoy aquí a la vista, y también a todos los que están del otro lado del vidrio, productores, operadores, técnicos y demás. Un esfuerzo enorme que se hace todos los días para estar acá brindándoles información, análisis, debate. Lo mismo que haremos mañana desde las 10 de la mañana. Hoy, atentos, tiene que hablar Francos ante el Congreso, responder preguntas por el caso Libra, caso que el gobierno sigue tratando de esconder abajo de la alfombra y no puede, no es un detalle menor, y por otro lado se fue Gago de Boca. Así que tengan todos un excelente día. Chau, chau. En un país complicado.